Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Festival Viva México, que ha venido celebrándose aquí en París en el Cine Luminor y en otras salas de Francia también, la película Tamara y la Catarina de la realizadora mexicana Lucía Carreras, en la que aborda el tema de la minusvalía psíquica y sobre todo el de la soledad en las grandes ciudades. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Lucía Carreras ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Lucía. Hola, Jordi, buenas tardes y gracias por tenerme aquí para hablar de mi película. No, es un placer realmente tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México, pero que con solo 9 años te mudas con tu familia a Guadalajara. ¿Cómo viviste esa mudanza en esa edad tan delicada que son los 9 años? Pues fue como muy... No recuerdo haber sufrido mucho en términos de amistades y así. Me daba mucha tristeza que mis abuelos se quedaban en México, todos mis abuelos, tanto maternos como paternos. Y me preocupaba mucho que no hubiera hospitales. Era una cosa como muy extraña. Yo, a pesar de que Guadalajara es una ciudad muy grande, tiene ahorita ya 6 millones de habitantes, en aquel entonces pues era como la provincia. Y a pesar de que era una ciudad muy grande, a mí me daba como mucho miedo, ¿no? Que no hubiera como ciertas cosas. Y además me tocó enfrentar una situación, que es una ciudad muy conservadora. Yo vengo de un universo familiar y de amistades, pues muy liberal. Soy nieta del exilio español. Entonces me enfrenté con un Guadalajara muy conservador y eso me costaba trabajo, ¿no? Porque pues yo no soy católica y es una ciudad muy católica. Allí Bueno, en Guadalajara vas a estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Ya tenías en mente hacer cine? Me decías que tu padre te infundió una cierta cinefilia. sí, yo creo que mi cercanía con el cine viene desde antes de la carrera. Mis padres, los dos, siempre fueron muy cinéfilos. Mi padre incluso en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue donde estudiaron los dos. Mi padre se encargaba del cineforo de la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, bueno, desde niña, Bergman, Pasolini, Woody Allen y una serie de cosas estuvieron presentes como en mi vida. Y después, en algún momento dado, como que descubrí mi necesidad de contar historias, ¿no? Yo hago cine por una tremenda necesidad de contar historias. Con mis muñecas, por ejemplo, con las muñequitas estas que uno viste y desviste y demás, a mí lo que me resultaba atractivo era hacer historias con ellas, más allá de vestirlas y peinarlas y demás. Entonces, creo que fue muy natural cuando llegué a la carrera hacia dónde iba, ¿no? En Guadalajara no había carrera de cine. Entonces, bueno, la opción era Ciencias de la Comunicación. A los 26 años vuelves a Ciudad de Vuelvo a la Ciudad de México México. con la firme intención de dedicarte al cine ya. Sí, sí, sí. Me fui a estudiar una maestría en guionismo a la Ciudad de México y era complicado en ese entonces porque en México se hacían muy pocas películas. O sea, a finales de los 90 estaban haciendo 8 películas al año, 10 cuando mucho. Entonces, claro, querer hacer cine pues era un sueño. Un sueño que era difícil pensar que se podía cumplir, pero bueno, pues me fui a México con toda la intención de lograrlo a los 26 años y pues me puse a hacer cortos, hice como pues lo que podías hacer y finalmente en 2008 se filmó un guión mío, bueno, un guión en coescritura que es el de Año Bisiesto y Que fue esa premiado película ganó la Cámara de Oro en Cannes. solamente en Cannes. Nada más ni nada menos, sí. ¿Cómo fue esa Entonces, experiencia? Fue tu primera salida internacional, ¿no? sí, pero yo no estuve en Cannes. Como era coescritora y Cannes no te paga mucho, pues fue el director y fueron los productores. Pero bueno, yo estaba en paralelo ya levantando mi primera película como directora. Entonces, claro, el que la película ganara, el que Año Bisiesto ganara este premio en Cannes, pues despegó la carrera de todos los que participamos, ¿no? O sea, ya no era yo alguien que no tuviera algo atrás cuando hice mi primera película. Ujú. 2 años más tarde, Lucía, en el 2014 recibes en México el Ariel al mejor guión por La Jaula de Oro. Sí. Eso ya es ser profeta en su tierra ya. Sí, por Año Bisiesto nos nominaron a Michael y a mí, pero no ganamos. Y por La Jaula de Oro sí ganamos. La película la escribí junto con Diego Quemada Díez, que es el director, y Gibran Portela, que es otro escritor. Y ganamos el Ariel. Y pues La Jaula de Oro tiene
es la película mexicana más premiada de la historia del cine mexicano. Sí, es una película que ha ganado un montón de premios. Y a nosotros nos tocó el Ariel y una que otra nominación por ahí, otras cosas. Ya tienes ahora en tu haber 3 largometrajes. ¿Te molesta que te encasillen en el género de guionista que dirige? Pues sí me molesta porque no es una realidad, porque yo estaba levantando el financiamiento para mi primera película cuando salió Año Bisiesto. Pero pues claro, como Año Bisiesto fue un fenómeno gigante, pues es la guionista de Año Bisiesto que ahora decide dirigir. Entonces sí me molesta que me encasillen porque yo soy directora y guionista. De hecho, mi segunda película no la escribí yo. Está escrita por alguien más y está codirigida con esa persona. Tamara y la Catrina es tu tercer largometraje. Ese largometraje. ¿Es cierto que la idea te viene después de haber visto un bebé en un puesto de revistas, no abandonado, solo cubierto de periódicos? Sí, así, o sea, iba caminando cerca de mi casa y en el puesto de revistas que pasaba yo todo el tiempo vi al bebé que tenía esta gente solo y me quedé un rato esperando a ver dónde están los padres y no aparecía nadie. Me imagino que habrán ido al baño, algo así, ¿no? O sea, no creo que haya... O sea, Desertado. no, pero me impactó mucho porque dije, ¿cómo se atreven en una ciudad como esta, en donde hay una cantidad de secuestros y robos y demás, a dejar un bebé solo? Y entonces, pues de ahí fue como el punto de partida de la, de la historia. Ahí está la bebilla de la historia en la ¿No se te pasó pantalla. por la cabeza llevártelo como lo hace Tamara en la película? No, para nada. ¿Cómo te llegó la idea de que alguien puede llevárselo? Precisamente, pues empecé como, cuando vi al bebé, fue como de, qué brutos, o sea, alguien puede agarrar a este bebé y llevárselo. Y justo conecté con una situación que había en mi casa. La señora que me apoya con la limpieza tiene una hija que tiene un grado de retraso mental y acababa de tener una bebé. Y entonces cuando yo veía a la niña con la bebé, yo decía, híjole, pobre señora Albina, ¿no? O sea, va a tener que cargar con 2 bebés. Y es como lo que se sucede en la película un poco. Como que junté las ideas. Lucía Carreras es una película muy urbana. Que te guste la ciudad, como decías, el DF, no impide que critiques, ¿no?, la manera de vivir en grandes ciudades. Es duro vivir en el DF, por ejemplo. Pues digo, yo vivo muy bien, pero, o sea, porque no tengo que enfrentar una serie de cosas que tienen que ver con la muchedumbre, ¿no? Yo no manejo, entonces no tengo horarios, entonces no me toca a mí lidiar con el tráfico. Y el tema de la pobreza, pues como gran urbe, es una urbe de migrantes, o sea, hay mucha gente del país que se va a vivir a la ciudad. Y lo que sucede, y es lo que se ve en la película, es que empiezan a construir hacia las montañas, ¿no? Empiezan a ganar terreno. Entonces, pues la ciudad está como rodeada de montañas. Entonces, esta construcción que nosotros decimos paracaidistas, o sea, porque caen en las montañas y empiezan a construir, pues se va desarrollando de una forma como, pues no urbanizada natural, sino es como, bueno, les tienen que hacer llegar agua, les tienen que pavimentar. Entonces son lugares muy, muy agrestes, ¿no? O sea, su orografía es muy agreste, es muy complicado. Y esta pobre gente, y que está tratado de reflejar un poco en la película, pues vive en estas montañas, en las orillas de la ciudad y tiene que ir a trabajar hasta el otro lado de la ciudad. Entonces se transporta en estos microbuses que tardan 3 horas en llegar. Entonces sí es complicado, no es una vida fácil. Y además, pues una de las cosas que yo quería reflejar es que en esta urbe gente como Tamara, como Doña Meche, son completamente invisibles. Nadie voltea a verlas, ¿no? Y es preferible no verlas, ¿no? Es como tanta y tanta y tanta gente que hay en esa ciudad que nadie voltea a ver. Lucía, hay que subrayar el excelente trabajo de las 2 actrices protagonistas, Ángeles Cruz y Angelina Peláez. ¿Cómo fue el trabajo con Ángeles Cruz para dar esa credibilidad al personaje de Tamara, una retrasada mental? Ángeles le di yo el papel 3 años antes de filmar la película y ella empezó a hacer como investigación y empezó a usar de referencia a una prima suya que tiene su edad y tiene retraso mental, muy similar al de Tamara. Entonces empezó a usar a la prima de referencia y a convivir mucho con la prima, y la prima sabía lo que estaba haciendo. Entonces la misma prima le corregía cosas o le decía, no, es que mira, yo hago esto o yo hago esto,
para que Ángeles entendiera. Y Ángeles iba consultando conmigo, iba llevando un diario de Tamara. Y un año antes de que empezáramos a filmar, ya comenzamos ella y yo a trabajar directamente. Y la idea fue primero comenzar como a darle como todos los elementos físicos. Entonces empezamos como miraba, ¿no? Y nos pasábamos una semana trabajando con la mirada. Luego cómo tocaba, cómo olía, cómo sentía, cómo caminaba. Y fuimos uniendo todo, hasta que tuvimos como la fisicalidad de Tamara. Y entonces Tamara pudo empezar a hablar. Entonces yo le iba ajustando durante el trabajo. Y ella lo que empezó es a tratar de vivir un poco como Tamara. Entonces, pues se salía al parque con la actitud de Tamara para ver cómo se sentía cuando la veían. Fue un trabajo muy, muy minucioso, tanto de ella como mío. Bajó de peso, dejó de hacer ejercicio, o sea, se metió realmente en la piel de Tamara, pues, ¿no? Muchos grandes actores lo han hecho, meterse Mm. en papeles como Jack Nicholson, Robert De Niro, pero pocas actrices, ¿no? Debe ser muy duro para una actriz perder quizás esa frescura que tienen las grandes actrices, ¿no? Pues ¿Cómo lo sí, vivió? yo creo que Ángeles, este es su segundo papel protagónico en cine. El primero lo hizo hace muchos años con un director sueco. Hizo a una indígena guatemalteca y estuvo nominada al Escarabajo de Oro sueco, de la Academia Sueca. O sea, es una actriz que tiene como mucha fuerza y se arriesga mucho. Tamara, ella dice, la voy a parafrasear, que cuando leyó las escenas que mandé yo para el casting, porque se lo llevó por casting, que ella decidió que ese papel lo quería. O sea, que fue de nunca me aferro a un papel porque sé que no depende de mí. Pero con Tamara dijo, yo lo quiero, ¿no? Y bueno, o sea, se arriesgó, se dejó ir, o sea, ella misma sabía que estaba o sea, estaba confiando al 100% en mí. Estaba en una tablita que se podía volver caricaturesco y ridículo, ¿no? Y se dejó ir, se soltó y creyó en mí, ¿no? Y se entregó sin preocuparse por absolutamente nada, ¿no? Porque físicamente luego yo la veo y le digo, es que sí te ves como muy mal, ¿no? Y es muy guapa, Ángeles. Si tú la ves en alguna entrevista o algo así, es guapísima y normalmente se cuida mucho físicamente. Y bueno, Tamara, es que esos pantalones que le estoy viendo ahí, esos pantalones que la hacen ver tan mal, pobre. Preparando la entrevista, he visto alguna entrevista con Ajá. ella y me ha sorprendido que hablase normalmente y no como una retrasada mental. Es una mujer muy inteligente. Ahorita estamos precisamente en el proceso de que dirija su primer largometraje. Ya ha dirigido 3 cortometrajes y yo estoy produciendo con ella. Es una mujer sumamente inteligente, pero pues sí, es que Tamara es tan adorable que quisieras que se quedara ahí, ¿no? Tamara es un personaje entrañable. No nos olvidemos de Angelina Uf. Peláez, que la vendedora de quesadillas. Ah, Difícil también. He leído que es su primer rol protagónico. sí. Angelina Peláez es una actriz, una primera actriz de México, es así emérita de la Compañía Nacional de Teatro. Es una actriz, las dos son actrices de teatro, ¿no? De Bellas Artes, las dos. Y Angelina ha hecho mucha telenovela y ha hecho mucho cine, pero siempre papeles muy pequeños, muy secundarios, muy allá, ¿no? O sea, la señora que limpia, la señora que cocina, la abuelita que regaña. Con Luis Mandoki hizo un papel un poquito más grande de una madrota de prostíbulo. Pero este es el primer papel realmente grande que tiene en cine. Entonces, bueno, para ella la película es sumamente significativa. Se entregó también como Ángeles en un nivel absoluto y brutal. Angelina es una señora muy coqueta, que normalmente tiene el cabello pintado, ¿no? Y yo quería que tuviera canas y entonces casi la dejo calva, ¿no? Em, la hice, la hice hacer muchas cosas. Es una persona físicamente muy activa. O sea, hace yoga y no es una mujer que parece niña. Yo le digo mi niña Angelina porque es muy activa. Y en la película ya ves que camina todo mal y entonces con ella también hubo que hacer un trabajo para llevar al personaje a eso. Y ellas dos hicieron una mancuerna increíble, son muy dadivosas como actrices, son muy buenas compañeras de trabajo
y nos llevamos perfecto. Yo las adoro, a las dos. Fue verdaderamente un viaje increíble con ellas dos y con la bebé, que también es la tercera ahí en escena. Un par de ángeles. No, fíjate que es muy chistoso. Son Angelina Peláez, Ángeles Cruz y la niña se llama Tabata Regina Ángeles. Qué maravilla de niña también, ¿no? Uf, la niña es una expresividad increíble. No nos olvidemos que el personaje que hace Angelina Peláez es víctima de la mordida. La mordida es otro de los protagonistas de la Ciudad de México. La corrupción. Yo quería de alguna manera poner a la ciudad como un personaje y la realidad que se vive en la ciudad, ¿no? Y mucho tiene que ver con la corrupción, con el abuso hacia el desprotegido, hacia el vulnerable, hacia el ignorante, ¿no? Hay un tema de un Estado, ¿no? Un gobierno que mantiene al pueblo en ignorancia para que no pueda reaccionar, ¿no? Entonces, pues la doña Meche, o sea, está en una posición súper complicada por esa propia ignorancia, no sabe cómo reaccionar y es víctima de la corrupción, ¿no? Igual que el pobre policía, porque el policía también es víctima de la corrupción del de arriba, ¿no? Hablando de corrupción y de gente desfavorecida, es cierto que estás trabajando ya en una nueva película con el tema de los migrantes y las mujeres. Es la película de Ángeles Cruz. O sea, no dirijo yo ni escribo yo, produzco yo. Ángeles es la que dirige y es precisamente, son 3 historias cruzadas. Ángeles es de la Mixteca oaxaqueña, es indígena, y es una historia de mujeres de la Mixteca, indígenas, y sus libertades y su sexualidad y demás, y todo está como construido a partir de la migración que se hace de Oaxaca hacia Estados Unidos, o sea, la Ciudad de México. Y es su ópera prima como directora. Bien, pues muchísimas gracias, Lucía, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme dar las gracias a Pilar Pérez, a Elena Abril y también a Vincent Vito, que han estado al tanto de la realización de este programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque, como te decía, tenemos telespectadores que nos siguen a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo. ¡Ay, Uruguay! Gracias de nuevo y que sigan los éxitos, Lucía. Muchas gracias por invitarme. América Latina, Latina, América Latina, latino-americano, América Latina, Latina. Embora meu amor não vá morrer, eu sei é que eu não posso esquecer as coisas que eu passei e que passou quem já amou.